Muy buenos días a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao. Nos encontramos de nuevo con ustedes y también por YouTube para acercarnos a un estudio bíblico. Es decir, aprender a leer la Biblia. Primero hemos de saber el objetivo. Caminamos hacia un encuentro personal con Dios. Hemos ido viendo cómo leer la Biblia desde este acontecimiento y para este mismo acontecimiento. Y la Biblia, la palabra escrita, es una ayuda para podernos encontrar personalmente con este Dios vivo. Hemos ido viendo también el Éxodo, descubriendo la Pascua, el sentido de la liturgia, la Pascua judía como anticipación de la Pascua cristiana, es decir, de la Eucaristía, porque en definitiva este es el acontecimiento, un Dios que se entrega en sacrificio de amor por nosotros y espera que le amemos a Él y nos amemos entre nosotros. Y ahora hemos empezado y hoy vamos a culminar prácticamente el estudio del libro del Génesis y descubriendo cómo no se trata tanto de buscar el cuándo y el cómo del origen del universo, sino más bien el por qué, es decir, la causa, el para qué, el sentido, la orientación. La Biblia no es un libro científico de ciencias naturales, sino un libro que nos cuenta la profundidad de la realidad, lo que llamamos verdad, es decir, el por qué, el qué y el para qué. Vamos a ver varios puntos en el día de hoy para organizarnos. Primero, una primera síntesis o resumen respecto a lo que hemos visto. Segundo, el estudio etiológico. Etiología significa la búsqueda de las causas. Este libro del Génesis no fue escrito así de primeras o en primer lugar, sino que el pueblo de Israel estaba viviendo una situación de destierro, desoladora, deprimente, y buscan el por qué estamos así. ¿Cuál es la causa de que nos encontremos así? ¿Cómo fue al principio? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasa ahora? ¿Y qué va a pasar pues en un futuro? Y ahí pues nace el libro del Génesis, como explicación de la situación concreta del pueblo de Israel. Esto nos distingue fuertemente de todas las sectas evangélicas pentecostalistas de por acá, que son literalistas y leen la Biblia al pie de la letra con un diccionario del siglo XXI. Entonces se pierden. Nosotros vamos al sentido literal. Sentido literal significa esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiso decir el autor en su momento y en su circunstancia específica? Y pasamos también al sentido espiritual. ¿Qué es lo que el texto dice a la Iglesia, al nuevo pueblo de Dios, hoy, aquí y ahora? ¿Qué es lo que este texto dice al mundo? ¿Qué tiene para anunciar al mundo? Porque la Iglesia está en salida, la Iglesia es pues la enviada para decir estas cosas al mundo. Y como tercer punto, en este sentido espiritual, es qué es lo que me dice a mí, a ti, a cada uno personalmente, para vivir la vida diaria en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la actividad económica, social, en el entretenimiento, la diversión, los deportes, en lo de cada día, ¿verdad? Incluso en el descanso. Bien, vamos a ir viendo también un tercer punto, cómo fue todo en primer lugar. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué acontecimiento hizo que ahora no fue como fue al principio? Y después, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Qué hay? Y terminaremos con Abraham
y la historia de Abraham, que todos más o menos conocemos, pero vamos a profundizarla, y al final veremos que para una lectura desde la Iglesia, es decir, cristiana, todo está referido a Cristo. Bien, y especificaremos durante el programa de hoy la misión del fiel cristiano laico, que es fundamentalmente ordenar, transformar el mundo, las realidades temporales, según el proyecto primero originario del Creador que tuvo al principio. Para eso hemos de saber cómo fue al principio, en el comienzo cómo eran las cosas, porque la misión del fiel cristiano laico va a consistir precisamente en transformar el mundo para que sea según el proyecto originario de Dios. Pero, y aquí viene algo muy importante, en espera de la venida definitiva del reino de los cielos, cuando todo y todos seamos uno en Cristo, nuestra cabeza. Bien, pues de esta manera distribuimos el programa de hoy. Ya saben que para hacer preguntas o comentarios aquí tienen el
el mismo capítulo 3, dice: al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo, por tu causa. Es decir, no maldice al hombre, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. En el mito mesopotámico maldice al hombre, aquí no, maldice el suelo. Por lo tanto, no es que Dios maldiga el suelo, ¿verdad? Sino que es la consecuencia del pecado lo que va a provocar que uno tendrá que ganar el pan con el sudor de su frente. Bien. También podemos leer en el capítulo 4, Caín y Abel, el versículo 11. Dice así: pues bien, maldito seas. Ahora sí, maldice a Caín, ¿verdad? Lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. El hombre por sí solo, ahí está. En el capítulo 5, versículo 29, dice así: y le puso por nombre Noé, diciendo: este os consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos por causa del suelo que maldijo Yahvé. Vivió Lamec, después de engendrar a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Es con el diluvio. Y también en el capítulo 8, versículo 21, dice así. Estamos hablando respecto a esta categoría de la maldición. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Ya vemos cómo la bendición anula la maldición. Vamos a ver esto. También en el capítulo 9, versículo 25, dice así: dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. Esto pasó pues desde el diluvio hasta Abraham. Y también en el 26, y dijo: bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Bien. Ahora, Dios anula la maldición con la bendición a Abraham, el justo llamado por Dios. Y aquí entramos ya directamente al tercer momento. Es decir, ¿cómo fue al principio? Segundo, ¿qué fue lo que pasó? Y ahora vemos con la llamada a Abraham, ¿qué podemos esperar? Entonces, ¿qué hemos de hacer y qué podemos esperar? Podemos leer, para completar el anterior punto, Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 5, podemos leer el 4 y el 5, ¿verdad? Porque todo nos habla de Abraham también. Pero vamos a empezar leyendo el capítulo 5, versículo 12. Siempre buscamos en el Nuevo Testamento claves de lectura del Antiguo Testamento. Entonces el 4 y el 5 de los Romanos, y también en Gálatas, como veremos después, nos habla cómo hemos de entender a Abraham. Igualmente en la carta de los Hebreos. Versículo 12 del capítulo 5. Dice así: por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, la amartía. Amartía significa el poder del pecado. Afectó a todos los hombres ese primer pecado, que hemos visto que fue desencadenándose cada vez
más pecado, más grande, más terrible, más horrible, hasta el diluvio, hasta la destrucción. El hombre creado sin el Creador, que se autodestruye a sí mismo y acaba. ¿Bien? Entonces, esto nos hace ver que por un solo hombre entró el pecado, ahora por un solo hombre, Jesús, que vamos a ver después, entró la gracia. Pero esa gracia y esa bendición empezó como promesa. Y una promesa hecha a Abraham. Y después de Abraham, a las generaciones futuras. Bien, esta cita es clave para entender esto. Capítulo 49 del Génesis, ¿verdad? Casi al final, en el versículo 10. Dice así, capítulo 49, versículo 10. No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones. De la tribu de Judá, de la dinastía de Judá, de David, el vástago, está hablando ya de Cristo, de Cristo. Esa es la promesa, esa es la verdadera bendición. Leamos para estudiar durante estos días todo el capítulo 4 de los Romanos y también el capítulo 5, porque solamente así podemos entender mejor pues todo esto que estamos hablando. Ya pues vamos a esta segunda parte del Génesis que nos habla de Abraham, a partir del capítulo 12. Muy importante. Hemos dicho que en el primer capítulo lo primero que Dios crea es la luz. Hágase la luz. La luz no entendida como electricidad, protones, neutrones, electrones que se mueven de cierta manera, de cierto modo. No entendemos así la luz. Es la luz del conocimiento, de la razón, del orden, de la armonía, lo que me hace ver claro pues mi camino, mi pasado, mi destino, mi presente. Eso es la luz. Es la luz. Que es llamada fe. En Abraham es fe. Muchas veces pensamos que fe significa oscuridad, creer sin ver. No. La fe es ver, la fe es tener luz. La fe es iluminar mi vida con una luz totalmente nueva y verdadera. La fe significa, yo tengo un porqué de mi vida. Hay un primer momento, en primer lugar. Y yo tengo un destino, un para qué. Y ese destino me ilumina, ¿verdad? Yo soy iluminado desde mi pasado, desde mi futuro, y también en mi presente esa misma luz ilumina mi camino, por donde he de andar. Y eso es lo que Abraham, pues desde esta justicia, desde esta fe que le justifica, comprende. Es la bendición, la promesa de la bendición, la promesa de la gracia, la promesa de Cristo la que le mueve. La luz le abre un camino nuevo a Abraham. Rompe con los lazos anteriores y lánzate a la aventura de la fe. Y la aventura es abrirte a un futuro inesperado, pero camina, camina. Le abre un camino esa luz y le acompaña. Pero a lo largo de su historia, Dios habla, y esta es la novedad pues de la Escritura, que Dios nos habla, habla y nos hablará, y nos llama de una forma personal, y nos llama personalmente a caminar hacia un futuro inesperado, con una promesa. Veamos Génesis capítulo 13, versículo 16. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Después entenderemos qué significa descendencia. Bendición, hemos dicho, significa fecundidad,
tener muchos hijos, ¿verdad? Significa paternidad, serás padre de multitudes. Ya tenemos otro aspecto de la bendición. La bendición no son bienes materiales, ni salud, ni riqueza, ni prosperidad. Esos son inventos de los protestantes. No, la promesa es descendencia, paternidad, fecundidad. En capítulo 15, versículo 5, dice así: y sacándole afuera le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Otra vez la promesa. O en el capítulo 22, ahí estamos viendo la esperanza, ahí estamos viendo el futuro. Capítulo 22, versículo 17. Dice así: y yo te colmaré de bendición y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Está hablando de la descendencia. Una promesa. El caminar es hacia esta promesa, es decir, se camina en esperanza. Es una fe que engendra esperanza y que me hace caminar. Dios no solo crea, que nos decía en el primer capítulo del Génesis, vará, sino que conserva, sostiene, es fiel. Y ahora, a causa del pecado, ¿verdad?, entonces promete, hay una esperanza nueva. Yo te sostendré, pero si tú te pones a caminar, ¿bien? Y caminas así. En Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 5, dice así. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Vamos a ver cuál es la promesa. Vamos a ver cuál es nuestra esperanza. Eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo. Esa es la fecundidad. Esa es la promesa. Ser hijos nosotros, pero de Dios. Esa es la bendición. Elegidos de antemano para ser hijos adoptivos de Dios. Ahí está la clave para poder entender qué significa descendencia, qué significa paternidad, qué significa promesa. Entonces no solamente cumple, sino que supera la promesa. Ese es el sentido del Nuevo Testamento. La promesa a Abraham, en definitiva, era Cristo. No, la promesa a Abraham era salud, dinero, prosperidad, riqueza, aleluya, gloria a Dios. No. Vamos a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 56. ¿Ya lo tienen? 8:56. Dice así: vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Es decir, la promesa es Cristo, el acontecimiento Cristo. La descendencia prometida a Abraham es Cristo. Leamos 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice así: pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Cristo. Y por eso decimos por Él, amén, a la gloria de Dios. Todas. No, pero es que aparte de Cristo la promesa es no tener enfermedades, vivir en prosperidad. No. Todas las promesas se cumplieron en Cristo. Ahora bien, tenemos que ver también qué significa esa fe en Cristo, porque también se puede manipular. Entonces hay que leer la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 16. Entonces, ¿en qué Dios esperamos y cuál es la promesa? Ahí. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor.
y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Punto. Dios es amor. La promesa es el amor. Y hemos conocido el amor que Dios nos tiene por el sacrificio de su Hijo, por Cristo. El amor de Dios es un amor gratuito, compasivo y sacrificado. Nosotros hemos creído en el amor. ¿Y esto tiene que ver con el principio? Pues por supuesto que sí. El sentido del trabajo, el sentido de la moral, de la naturaleza, de la ecología, de la dignidad personal, de la política, de la actividad social y económica. El sentido es amar. Y en un contacto constante, en diálogo amoroso con el Creador. Para eso hemos sido creados. Fíjense qué importante. Leamos también Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Dice así, hemos de aprender a buscar en la Biblia rápido, Dice, pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. ¿Cuál es la descendencia? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la bendición? Ahí la tenemos, Cristo. ¿Y qué significa que la bendición, la promesa, la esperanza sea Cristo? Que lleguemos a ser hijos adoptivos de Dios, nos dice San Pablo. Es la filiación divina. En Gálatas, capítulo 4, versículo del 5 al 7. Dice, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. ¿Ok? La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Podemos llamar a Dios Padre, ¿verdad? Y va mucho más allá. Podemos ver en Primera de Juan, ya lo tienen, rápido, capítulo 3, versículo 1, dice, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, dice en el versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Por lo tanto, nuestra vida no es una vida llamada a este mundo, a las cosas de esta tierra, sino nuestra vida es ser hijo de Dios y llegar a ser semejantes a Él. Qué grande esto. Bien, y entonces solamente así ya hay un porqué en nuestra vida. Hay un para qué. Sí, ha habido un qué, un pecado, pero la fuerza de la gracia, de la bendición de Cristo y de su amor es más grande que el pecado, que el mal y que la muerte. Y la bendición, que es Cristo, anula cualquier tipo de maldición. Por lo tanto, si entendemos esto, pues hemos entendido cómo leer la Escritura. Bien. Por lo tanto, hemos visto estos 3 puntos. Y ahora, ¿cuál es la misión del fiel cristiano laico? Ordenar y transformar el mundo, las realidades temporales, según el proyecto primero de Dios. Pero en espera, porque ahora somos hijos de Dios y tenemos que comportarnos como tales, pero en espera de la venida definitiva del reino de los cielos, cuando llegaremos a ser semejantes a Dios. Cuando todo y todos estemos como un solo cuerpo en una única cabeza, Cristo. Muchísimas gracias entonces por su atención. Así terminamos el libro del Génesis. En el próximo programa hablaremos del resto de los libros del Pentateuco. Y así vamos entusiasmándonos mutuamente para empezar a leer la Escritura y a entenderla. Muchísimas gracias por su atención
en su canal católico Utzig Ajau.